Junio 8. Primera de Reyes 3. Versión Biblia del Jubileo. Mas Salomón amó al Señor, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba perfumes en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quisieres que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu esclavo David mi padre, según la manera que él anduvo delante de ti con verdad, con justicia y con rectitud, de corazón para contigo. Y tú le has guardado esta tu grande misericordia, que le diste hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu esclavo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy muy joven, que no sé cómo entrar ni salir. Y tu esclavo está en medio de tu pueblo, al cual tú elegiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu esclavo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti entendimiento para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Y cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto del Señor, y sacrificó holocaustos, e hizo pacíficos. Hizo también banquete a todos sus esclavos. En aquella sazón vinieron dos mujeres rameras al rey y se presentaron delante de él. Y dijo una: ruego, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Y aconteció al tercer día, después que yo di a luz, que ésta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas, ningún extraño estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo de tu esclava durmiendo, y lo puso a su lado, y me puso a mi lado su hijo muerto. Y cuando yo me levanté por la mañana para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Mas le observé a la luz del día y vi que no era mi hijo, que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Entonces dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y el rey dijo: partid por en medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey,
porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Ruego, señor mío, dad a ésta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti, sino partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había juzgado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Primera de Reyes 4. Versión Dios habla hoy. Gobierno de Salomón. Salomón fue rey de todo Israel, y sus funcionarios fueron estos: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc; Elihofer y Ahías, hijos de Sisá, los cronistas; Josafat, hijo de Ahilud, secretario del rey; Benaías, hijo de Joiada, jefe del ejército; Sadoc y Abiatar, sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, superintendente; Zabud, hijo del sacerdote Natán, consejero particular del rey; Aizar, mayordomo del palacio; y Adoniram, hijo de Abda, encargado del trabajo obligatorio. Y Salomón tenía 12 intendentes sobre todo Israel, cuya obligación era proveer de todo al rey y a su familia. Cada uno de ellos debía proveerlo de todo durante un mes al año. Estos 12 intendentes eran: Ben-Hur en los montes de Efraín; Ben-Deker en Macas, Salbín, Bet-Semes, Elón y Bet-Hanán; Ben-Geset en Arubot, y también en Socó, y en todo el país de Jefer; Ben-Abinadab en toda la provincia de Dor. Su mujer era Tafat, hija de Salomón; Baná, hijo de Ahilud, en Tanac; Megiddo y toda Bet-Seán, que está junto a Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Abel Mejolá, más allá de Jocmeam; Ben-Geber en Ramot de Galat, que tenía a su cargo las aldeas de Galat, que pertenecían a Jair, hijo de Manasés, y también la región de Argob, que estaba en Basán, donde había 60 grandes ciudades con murallas y cerrojos de bronce; Ainadab, hijo de Idó, en Mahanaim; Ahimás, que se casó con Basemat, hija de Salomón, en Neftalí; Baná, hijo de Husai, en Aser y en Alot; Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar; Simi, hijo de Elá, en Benjamín; Geber, hijo de Uri, en la región de Gad, país de Sión, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Había además un intendente general sobre todo el país. Sabiduría y prosperidad de Salomón. Judá e Israel tenían una población incontable, como la arena que hay a la orilla del mar. Había abundancia de comida y bebida, y reinaba la alegría. Salomón era soberano de todos los reinos comprendidos desde el río Éufrates hasta el país filisteo, y hasta la frontera de Egipto, los cuales pagaron tributo y estuvieron sometidos a Salomón mientras él vivió. La provisión diaria para Salomón era de 6.600 litros de flor de harina, 13.200 litros de harina, 10 toros de los más gordos, 20 toros criados con hierba, y 100 ovejas, sin contar ciervos, gacelas, gamos y aves bien gordas, pues Salomón dominaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y sobre todos los reyes de esta región, y había pacificado todo el territorio de alrededor. Mientras Salomón vivió, los habitantes de Judá e Israel, desde Dan hasta Beerseba, vivieron tranquilos, cada cual debajo de su parra y de su higuera. Salomón tenía además 4.000 caballerizas para sus caballos de sus carros, y 12.000 soldados de caballería. Los intendentes ya mencionados proveían de lo necesario, en el mes que les tocaba, al rey Salomón y a sus huéspedes, procurando que nada faltara. En su turno correspondiente,
mandaban al lugar donde se les indicaba la cebada y la paja para los caballos, y los animales de tiro. Dios concedió a Salomón mucha sabiduría e inteligencia, y una comprensión tan abundante como la arena que está a la orilla del mar, hasta el punto de que la sabiduría de Salomón sobrepasó a la de los egipcios y los orientales. Fue más sabio que ningún hombre, más sabio que Etán, el descendiente de Sera, y que Emán, Calcol y Dardá, hijos de Maol. Su fama se extendió por todas las naciones de alrededor. Pronunció 3000 proverbios y compuso 1005 poemas. Habló acerca de los árboles y las plantas, desde el cedro del Líbano hasta la hierba que crece en las paredes. También habló sobre los animales, las aves, los reptiles y los peces. De todas las naciones y reinos de la tierra donde habían oído hablar de la inteligencia de Salomón, venía gente a escucharlo. Hechos 6, versión Reina Valera actualizada. Elección de los 7. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escojan, pues, hermanos de entre ustedes, a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. Y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Presentaron a estos delante de los apóstoles y después de orar les impusieron las manos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Inclusive un gran número de sacerdotes obedecía a la fe. Esteban es tomado preso. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Y se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, de los cireneos y los alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, discutiendo con Esteban, y no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ellos incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y se levantaron contra él. Le arrebataron y le llevaron al Sanedrín. Luego presentaron testigos falsos que decían: este hombre no deja de hablar palabras contra este santo lugar y contra la ley, porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dejó. Entonces todos los que estaban sentados en el Sanedrín, cuando fijaron los ojos en él, vieron su cara como si fuera la cara de un ángel. Salmo 126, versión Nueva Versión Internacional Castilian. Cántico de los peregrinos. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos, como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Proverbios 16, versión Reina Valera 1960. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego.